Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores. Bueno, gente, tenemos el explosivo audio donde Ricardo Bonilla, socio, ministro de Gustavo Petro, denuncia, gente, de que Gustavo Petro sabía de todas las acciones de que están robando, gente. Son, gente, 6 ratas denunciados, procesados ante la fiscalía por haber robado los recursos del pueblo colombiano, gente. Tenemos el explosivo audio donde Ricardo Bonilla denuncia y dice de que Gustavo Petro también sabía de ese masivo robo, que sabía todo lo que estaban haciendo estas ratas criminales, gente. Más de 500.000 millones se han robado estas ratas de izquierda comunista. Estos socios del máximo ladrón de Colombia, Gustavo Petro, gente. Más de 6 implicados y el único que no sabía era el asesino ladrón Gustavo Petro, gente. El único que no sabía de estas ratas criminales era el asesino ladrón. Eso no lo cree absolutamente nadie. Sabemos, el pueblo colombiano, de que Gustavo Petro es una rata, es un ladrón, es un criminal y asesino. Hoy tenemos acá, gente, el explosivo audio donde Ricardo Bonilla dice de que Gustavo Petro sabía del masivo robo de estos asesinos de la ONCRE. Recordarán ustedes la plata de los carrotanques de la Guajira. El guerrillero asesino Gustavo Petro se robó toda esa plata. Gente, engañó a la gente de la Guajira con unos carrotanques y a la final salió dándole una bicicleta para que carguen agua. Esto es indignante, gente. Escuchen estos explosivos audios. Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores. Ricardo Bonilla, la sexta cabeza del gobierno Petro que rueda tras el escándalo de corrupción de la ONG. El tsunami de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha llevado por delante a varios ministros y altos funcionarios del gobierno Petro. El tsunami ha dejado a varios ministros y funcionarios del gobierno sin empleo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, saldrá de su cargo en las próximas horas porque el presidente Gustavo Petro le pidió su dimisión tras soportar la fuerte tormenta de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, que le contó a la justicia como el jefe de las finanzas del país conocía el entramado por corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente a este gobierno, escribió Petro en un extenso mensaje en X, donde justificó las andanzas de Bonilla y al tiempo le puso punto final a su permanencia en la Casa de Nariño. Bonilla es el sexto alto funcionario cuya cabeza rueda en el gobierno nacional por cuenta del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, un acto escandaloso de corrupción que empezó con la compra de 80 carrotanques que hoy permanecen parqueados y sin prestar servicio en el municipio de Uribia, La Guajira, y que se ha convertido en el dolor de cabeza del presidente. Al fin y al cabo, su discurso contra la corrupción
que pronunció durante sus más de 20 años de carrera política, quedó en entredicho en estos 2 primeros años de gobierno. Además de Bonilla, el escándalo también le costó la cabeza al entonces ministro del Interior, Juan Fernando Velasco. Él fue señalado por el exdirector de la UNGET, Olmedo López, de hacer parte del grupo de funcionarios, que, al parecer, coordinó las coimas para los congresistas a cambio de empujar en el Congreso las reformas estructurales de Petro. Velasco ha insistido en su inocencia, pero Olmedo López lo menciona reiteradamente en el entramado de corrupción. El ministro del Interior salió de su cargo a finales de julio de 2024. Como si fuera poco, el escándalo también se llevó por delante a la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, la senadora de la Alianza Verde que respaldó la campaña de Gustavo Petro y terminó en la Casa de Nariño. El exdirector Olmedo López y el subdirector de la UNGET, Sneider Pinilla, la señalan de ser la mensajera o la persona que, al parecer, le llevó 3.000 millones de pesos de la entidad al entonces presidente del Senado, Iván Nein. Ortiz se ha declarado inocente, pero el presidente Gustavo Petro no tuvo otra alternativa que pedirle que dimitiera. Y esta semana una juez decide si le envía o no a la cárcel, tras resultar imputada por la Fiscalía por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Sandra Ortiz le dijo a Semana que es inocente, pero solo la justicia determinará si es o no culpable de los explosivos señalamientos en su contra. Como ella también salió el exdirector nacional de inteligencia, Carlos Ramón González. A él lo señalaron de ser el presunto cerebro detrás del escándalo por corrupción. Las primeras cabezas que rodaron en medio de todo el entramado fueron las del entonces director Olmedo López y el subdirector Sneider Pinilla. Ambos salieron del gobierno en medio del ruido de corrupción. Afuera encendieron el ventilador y decidieron contarle al país cómo se utilizaron millonarios recursos destinados a atender las emergencias en el país, para pagar favores políticos a senadores y representantes, a cambio de garantizar los votos para que las reformas del gobierno resultaran triunfantes en el legislativo. El escándalo no parece tener un punto final y, en la justicia especulan que apenas está empezando. Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis administradores